Imagina un vasto imperio, no construido con ejércitos, sino con números. Un imperio que, a pesar de las victorias militares y los colonos conquistando tierras lejanas, se sustentaba en algo mucho más sutil: el dinero. Gran Bretaña, durante su apogeo, dominó el mundo no solo con sus barcos y cañones, sino con una red financiera invisible que movía las piezas detrás de cada conquista, de cada guerra, de cada expansión. Hoy, la historia del Imperio Británico se cuenta como una de valentía y progreso, pero pocos mencionan la verdad oculta. Gran Bretaña no solo conquistó con su fuerza, sino con su capital. Si lo pensamos bien, el imperio no era solo una cuestión de tierras conquistadas, sino de capital acumulado. Un imperio que operaba como un sistema financiero de gigantescas proporciones, donde la deuda, la explotación y las manipulaciones económicas eran la base de todo. Este es el mito que nunca se cuenta. El Imperio Británico no fue solo una cuestión de victorias heroicas, sino de una maquinaria financiera que convirtió la codicia en un motor de expansión global. Y esa misma maquinaria sigue funcionando, aunque de una manera mucho más silenciosa. Hoy en día, la historia económica está llena de ejemplos de imperios y naciones que colapsaron debido a la mala administración financiera, la corrupción y la avaricia. Uno de los casos más paradigmáticos es la caída del Imperio Romano, una de las civilizaciones más grandes y avanzadas de la historia. Aunque las razones de su colapso son complejas y múltiples, uno de los factores más importantes fue la inestabilidad financiera y el mal manejo de sus recursos, algo que sorprendentemente resuena fuertemente con lo que ocurrió en el Imperio Británico durante su expansión y que sigue ocurriendo en muchas economías hoy en día. A medida que el Imperio Romano crecía, sus gastos también lo hacían. El mantenimiento de las fronteras, el ejército, la infraestructura y el bienestar de la población requerían recursos enormes. Pero en lugar de aumentar los ingresos de manera sostenible, los emperadores romanos optaron por tomar préstamos, inflar la moneda e imponer impuestos cada vez más altos. Este proceso de endeudamiento y la constante devaluación de la moneda, con la consecuente inflación, dañaron la economía interna. Mientras tanto, el sistema político se volvía cada vez más corrupto, con un gobierno central que no solo malgastaba los recursos, sino que también se concentraba en mantener el poder a través de un sistema clientelista que favorecía a una pequeña élite. La moneda romana, el denario, comenzó a ser acuñada con menos plata a medida que el imperio se endeudaba más. Esta inflación provocó una pérdida de confianza en la economía. El gobierno, al ver que sus ingresos no alcanzaban para cubrir los gastos, recurría a la emisión de más dinero sin respaldo. Los precios se disparaban, pero los salarios no seguían el mismo ritmo. El resultado fue una creciente desigualdad social y una falta de recursos para mantener las legiones romanas, que eran esenciales para la defensa del imperio. El ejército, una de las piedras angulares del poder romano, comenzó a sentirse menos comprometido, lo que facilitó las invasiones bárbaras y el colapso final del imperio. Si observamos la historia del Imperio Británico, encontramos patrones sorprendentemente similares. Aunque Gran Bretaña no se enfrentó a las invasiones de pueblos bárbaros, su declive estuvo marcado por una serie de decisiones financieras desastrosas. Durante los siglos XVII y XVIII, cuando Gran Bretaña comenzaba a expandir su imperio a través de las colonias, las guerras y la expansión del comercio, el gobierno británico recurría a las mismas tácticas que los romanos: deuda y creación de dinero. Pero Gran Bretaña fue aún más lejos al involucrar a instituciones privadas en este proceso, lo que permitió al imperio financiarse a través de préstamos privados y emisiones de bonos. Un ejemplo claro de este modelo fue la fundación del Banco de Inglaterra en 1694.
En lugar de buscar fondos a través de impuestos, el gobierno británico empezó a pedir dinero prestado a través de los bancos privados, ofreciendo garantías de pago con intereses. Este enfoque permitió a Gran Bretaña financiar varias guerras costosas sin la necesidad de aumentar los impuestos de manera significativa. El gobierno británico ya no dependía tanto de los recursos internos, sino de la deuda externa y de los inversionistas privados que esperaban obtener una parte de los beneficios generados por el imperio. Pero, como en el caso de Roma, esta estrategia solo era viable a corto plazo. Con el tiempo, el sistema financiero británico se fue basando cada vez más en la deuda. Mientras que en las primeras etapas de su imperio, la nación dependía de las grandes riquezas obtenidas de las colonias, especialmente las plantaciones de azúcar y el comercio de esclavos. Gran Bretaña comenzó a depender en exceso de los mercados financieros. Las empresas como la Compañía de las Indias Orientales no solo manejaban el comercio, sino que también ejercían funciones de gobierno, financiando campañas militares, estableciendo colonias y, en muchos casos, recurriendo al abuso de las poblaciones locales para maximizar los beneficios. Los inversionistas en Londres eran los grandes beneficiarios de este sistema, mientras que las clases bajas británicas y las poblaciones colonizadas sufrían las consecuencias. Esta dependencia de la deuda y el uso de capital privado para financiar la expansión imperial fueron factores que, a la larga, llevaron al colapso de la economía británica. Durante el siglo XIX, Gran Bretaña se vio envuelta en guerras cada vez más costosas. La Guerra de Independencia de las Colonias Americanas, de 1776 a 1783, y las Guerras Napoleónicas, de 1793 a 1815, fueron particularmente onerosas, lo que generó una carga financiera inmensa. A pesar de que el Imperio Británico seguía siendo uno de los más poderosos del mundo, la creciente deuda pública y la inflación causaron estragos en la economía. Al igual que el Imperio Romano, Gran Bretaña también comenzó a enfrentar una crisis de confianza en su sistema económico. La deuda pública aumentó vertiginosamente, y el gobierno británico, para poder mantener sus compromisos, tuvo que recurrir a nuevos préstamos, lo que llevó a una creciente insostenibilidad financiera. Pero, al igual que en Roma, el verdadero golpe fue la desigualdad social. Mientras que una pequeña élite de banqueros y grandes inversionistas seguían acumulando riquezas, las clases más bajas en Gran Bretaña y en las colonias sufrían los efectos de esta expansión imperial, basada en la deuda y la explotación. Hoy, el sistema financiero global parece haber aprendido poco de estos errores históricos. Aunque ya no existe un imperio como el británico, las estructuras que sostienen la economía global siguen basadas en principios muy similares: deuda interminable, la intervención de bancos privados y la explotación de recursos a través de mecanismos financieros complejos. La crisis financiera global de 2008 fue un ejemplo claro de cómo el sistema financiero puede desmoronarse debido a la acumulación insostenible de deuda. En esta crisis, las grandes instituciones financieras, que durante años habían especulado con préstamos hipotecarios de alto riesgo, colapsaron, arrastrando consigo a gobiernos de todo el mundo. El colapso de Lehman Brothers y el rescate de bancos mediante enormes inyecciones de dinero público se asemeja a las políticas que los gobiernos romanos y británicos implementaron en su tiempo: la creación de deuda para financiar la expansión y los gastos, sin pensar en las consecuencias a largo plazo. Al igual que el Imperio Romano y el británico, los gobiernos actuales siguen haciendo préstamos a una tasa creciente y, en muchos casos, sin considerar los riesgos asociados con el endeudamiento excesivo. Los mercados globales, dominados por un pequeño grupo de grandes inversores y bancos, siguen alimentando una economía basada en el consumo y la especulación financiera, sin preocuparse por las consecuencias sociales y económicas de la explosión de la deuda.
Si bien los gobiernos modernos pueden tener mejores sistemas regulatorios y tecnológicos que los romanos o los británicos, los patrones históricos de mala administración financiera siguen repitiéndose. Las lecciones del pasado parecen ser ignoradas, y el riesgo de un colapso financiero global sigue latente. En lugar de aprender de las crisis anteriores, muchos países y gobiernos prefieren optar por soluciones a corto plazo que solo perpetúan el ciclo de deuda y explotación, sin abordar las causas fundamentales de la desigualdad y la inestabilidad. La pregunta que surge entonces es si realmente hemos aprendido algo de los imperios del pasado. La historia nos enseña que la codicia y el mal manejo de los recursos siempre han sido la receta para la caída de los grandes imperios. Y es posible que estemos repitiendo los mismos errores, solo que con una máscara de modernidad. El sistema financiero moderno funciona de manera sorprendentemente similar a los imperios del pasado, no solo por su estructura, sino por la dependencia que tiene de la expansión constante. En los siglos pasados, los imperios crecían a través de la adquisición de tierras y recursos. Hoy, el crecimiento económico se basa en la expansión continua de la deuda. Este modelo, que se muestra como un sistema financiero estable y confiable, en realidad es una gigantesca rueda de hámster que gira sin cesar, alimentada por el crédito y el endeudamiento. La economía global no puede sobrevivir sin este ciclo interminable de toma de préstamos, creación de dinero y especulación. El problema radica en que, a diferencia de un imperio que podía acumular recursos tangibles como tierras o materias primas, el sistema moderno depende de algo mucho más volátil: el dinero creado a partir de nada. Este es el sistema que actualmente gobierna nuestras vidas, un sistema que se asemeja al esquema Ponzi más grande jamás creado. La expansión de la deuda es la base de la economía moderna. Lo que en un principio parecía una solución para financiar el crecimiento y el bienestar, hoy se ha convertido en una trampa que, aunque parece que ha funcionado durante décadas, tiene los días contados. La deuda pública y privada está creciendo a niveles insostenibles. Cada nuevo préstamo, cada nueva emisión de bonos, parece ser un parche para mantener el sistema a flote. Pero en realidad lo que está haciendo es agrandar la burbuja. La historia nos muestra que los imperios que dependen de la deuda para financiar sus guerras, expansiones o proyectos de infraestructura, tarde o temprano colapsan. El sistema financiero global, al igual que el Imperio Británico, ha estado funcionando durante años con una falsa sensación de seguridad gracias a la capacidad de endeudarse sin límites. Sin embargo, esta capacidad de endeudarse está comenzando a ser cuestionada. El sistema de deuda perpetua no solo favorece a gobiernos y grandes corporaciones, sino que la élite financiera es la que realmente se beneficia. Las grandes instituciones bancarias, fondos de inversión y empresas multinacionales están en el centro de este sistema, aprovechando el flujo constante de dinero creado por las políticas de expansión monetaria. Estos grupos controlan el acceso al crédito, el cual, por lo general, no está disponible para el ciudadano común. Mientras que las grandes corporaciones pueden acceder a préstamos con bajas tasas de interés, los individuos deben enfrentarse a tasas mucho más altas para acceder a crédito. Esta diferencia en el acceso al crédito es un ejemplo claro de cómo las élites financieras tienen el poder de controlar el destino económico de una nación, mientras que la mayoría de la población ve cómo su poder adquisitivo se desvanece lentamente. Al igual que el Imperio Británico financió su expansión con capital privado y prácticas financieras oscuras, el sistema financiero actual se basa en el uso de grandes cantidades de dinero creado de la nada, respaldado por una promesa de crecimiento económico constante. La creación de dinero no respaldado por activos reales, como en el caso del respaldo oro que se utilizaba en el pasado, ha hecho que las monedas modernas sean solo papel pintado, vulnerable a la inflación y a la manipulación por parte de gobiernos y bancos centrales.
Este modelo no solo perpetúa las desigualdades, sino que también está condenado a fallar. La economía global, al igual que los imperios del pasado, está construida sobre un sistema financiero que requiere un crecimiento continuo, sin importar los costos sociales, económicos o ambientales que puedan producirse. La historia de las crisis económicas, desde la Gran Depresión hasta la crisis financiera de 2008, muestra patrones que se repiten. Cada vez que el sistema se enfrenta a un colapso, se recurre a medidas desesperadas como el rescate de bancos, la emisión de dinero y el incremento de la deuda pública. Los responsables de estas decisiones, a menudo, son los mismos actores que se benefician de la expansión del crédito y que, a su vez, obtienen enormes beneficios a través de la especulación en los mercados. Mientras tanto, los ciudadanos comunes se ven atrapados en la inflación, el desempleo y la reducción de sus recursos, sin acceso a las oportunidades que siguen siendo privilegiadas por las élites. En cada uno de estos casos, lo que está en juego no es solo el sistema financiero en sí, sino la confianza en él. Como en el pasado, cuando un imperio alcanzaba su límite de endeudamiento y sus recursos ya no eran suficientes para mantener la estructura imperial, hoy nos enfrentamos a un sistema financiero global que ya está al borde de su capacidad de sostenerse. La confianza en los gobiernos y en las instituciones financieras comienza a desmoronarse, pero la respuesta de los mismos sigue siendo más de lo mismo. Seguir creando dinero, seguir emitiendo bonos, seguir pidiendo prestado, hasta que la burbuja explote. Los ciclos de expansión y colapso parecen ser inevitables, pero a medida que el mundo se enfrenta a una nueva era de globalización y tecnología, las consecuencias de este modelo financiero podrían ser aún más devastadoras. Es imperativo que aprendamos las lecciones de la historia. La desconfianza en el sistema es la primera advertencia de que algo no está funcionando correctamente. Los gobiernos deben estar dispuestos a escuchar las preocupaciones de la ciudadanía, que ya no puede soportar el peso de las deudas generadas por políticas que benefician solo a unos pocos. Al igual que el Imperio Romano o el británico, el colapso de la economía moderna no será solo el colapso de las instituciones financieras, sino de la estructura social en su conjunto. La gente común, que ha sido ignorada durante tanto tiempo, será la que pague el precio más alto. Por esta razón, la preparación personal es fundamental. En un sistema donde la inflación y la manipulación financiera son las principales amenazas, protegerse de los efectos de la deuda es más importante que nunca. La historia nos ha mostrado que los grandes colapsos financieros no solo afectan a las instituciones que crean la deuda, sino también a aquellos que dependen de ellas para su bienestar. Los activos tangibles, como bienes raíces, metales preciosos o incluso inversiones en empresas sostenibles, son hoy más relevantes que nunca. Son estos activos los que realmente pueden protegernos en tiempos de crisis. Si bien el sistema financiero sigue siendo vulnerable, aquellos que logran diversificar su riqueza en activos que no pueden ser manipulados o impresos por gobiernos o bancos centrales están mejor preparados para enfrentar lo que está por venir. Los activos reales son lo único que resiste el paso del tiempo y las fluctuaciones del mercado financiero. Aunque el dinero en efectivo, los bonos y las acciones siguen siendo formas de inversión populares, la historia ha demostrado que estos instrumentos, al estar sujetos a la manipulación y la inflación, no son seguros a largo plazo. Los grandes imperios, como el británico, crearon riqueza a través de la explotación, pero los recursos tangibles son lo único que se ha mantenido estable a lo largo de la historia. Lo mismo ocurre hoy. Mientras el dinero se devalúa, aquellos que invierten en recursos tangibles en lugar de en la ilusión de un crecimiento económico constante, estarán en una posición mucho más segura. La lección es clara.
El valor real no se encuentra en las promesas de un sistema financiero que crea dinero de la nada, sino en aquello que no puede ser manipulado, en lo tangible y en lo que se construye con esfuerzo. Si el sistema financiero global sigue el mismo camino que el Imperio Británico, el colapso será inevitable. Pero aquellos que tomen en cuenta las lecciones del pasado, que se protejan de las consecuencias de la deuda y que busquen valor en lo real, podrán atravesar la tormenta financiera que se avecina. Es un recordatorio de que, aunque la historia no se repita, si ignoramos las advertencias que nos deja, los resultados serán los mismos. La historia nos ha enseñado que los sistemas financieros son frágiles y que el verdadero valor radica en lo que no puede ser manipulado. Te invito a reflexionar sobre tu propia situación financiera y a prepararte para lo que podría venir. ¿Estás dispuesto a seguir dependiendo de un sistema que, como en el pasado, está construido sobre una base de deuda y especulación? Recuerda, la historia no se repite, pero si la ignoras, te aplastará igual. Si quieres aprender más sobre cómo protegerte y tomar decisiones informadas, suscríbete para seguir aprendiendo y entender mejor el mundo en el que vivimos.